Hola, hola, hola a todos, chicos, ¿cómo están? Bendiciones, un fuerte abrazo para todos. Les saluda nuevamente su amigo y hermano, el pastor Eder Arias, en esta clase de discipulado número 6. Me alegra mucho acompañarles una vez más. Para los que nos ven por primera vez, repito, soy el pastor Eder Arias, pastor de la Iglesia Más que Vencedores en Cúcuta, Colombia. Y estamos impartiendo este curso de discipulado a varios amigos, a varias personas que nos ven desde diferentes lugares. Hay 5 lecciones antes, por supuesto, y esta es la lección número 6, en la cual vamos a enfocarnos en hablar acerca de la importancia de tener la disciplina de leer la Biblia y vamos a tratar de hacer un resumen de la Biblia. Entonces, los primeros 15 minutos de esta clase los vamos a enfocar primordialmente en hacer una introducción de la palabra y posteriormente vamos a leer, vamos a mirar libro por libro cuál es el significado de la Biblia. Esta clase es muy importante que la veas, es muy importante que me acompañes. Entonces, lección número 6, un nuevo alimento, la palabra de Dios. Cristo dijo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios, indicándonos la vital importancia que tiene para nuestra vida espiritual el alimentarnos constantemente de la palabra de Dios. De la misma manera que la oración es importante, hombres que se han destacado en el mundo de la cultura humana, así como hombres que han asociado mucho a la extensión del Evangelio en tiempos modernos, han reconocido la vital importancia de las Escrituras. Las Sagradas Escrituras no nos fueron dadas para aumentar nuestra sabiduría, sino para cambiar nuestra vida. Esta última declaración, hecha por un hombre de Dios que influyó mucho en su generación por su vida y mensaje, es lo que queremos recalcar aquí. La Biblia es una obra extraordinaria que ha sobrevivido de manera sobrenatural al correr del tiempo. Después de tantos siglos, sigue siendo un libro muy importante y actual. A pesar de todos los esfuerzos que se ha hecho por destruirla, la Biblia sigue siendo el libro más leído en todo el mundo. Pero por sobre todas las cosas, la Biblia es la revelación de Dios al hombre, para que por medio del conocimiento personal de Dios y de Jesucristo, su vida pueda ser transformada y cambiado su destino eterno. Así como nuestro cuerpo físico necesita alimento, también nuestro espíritu necesita alimento, pero alimento espiritual. Y ese alimento es la palabra de Dios, y como lo encontramos en las Sagradas Escrituras. En nuestro deseo y oración, que esta lección haga crecer en ti el amor por la palabra de Dios que ya el Espíritu Santo habrá hecho nacer. Bueno, quiero resumirte esto. Hay disciplinas espirituales y una disciplina espiritual debe ser la lectura de la palabra. Te cuento cómo lo he hecho yo durante estos 17 años y te digo que personalmente para mí la lectura o el estudio de la palabra es básico, es fundamental. Es decir, puedo pasar quizá a veces un día sin leerlo, pero nunca dos. Siempre está en mí la palabra de Dios. Nosotros como iglesia tenemos una disciplina para leerla y es que estamos leyendo un capítulo cada día y hacerlo así nos va a tomar alrededor de 3 años. Pero si tú lees 3 capítulos, puedes hacerlo en un año. ¿Cuánto te toma en tiempo? Un capítulo al día te puede tomar entre 2 y 3 minutos, a menos que sean eh, capítulos muy largos como el Salmo 119 o como Juan 6. Hay capítulos muy largos, por supuesto, que te pueden tomar un poco más de tiempo. Pero lo puedes hacer fácilmente entre 2 y 3 minutos diario, un capítulo, y así lo vas a leer en 3 años. O lo puedes hacer 3 capítulos que te pueden tomar máximo 10 minutos y así lo puedes leer en un año. 10 minutos leer todos los días en un año la Biblia me parece que es algo que no está del otro lado del mundo, que no es imposible de cumplir, que solamente requerimos disposición para poder hacer. Ahora, ¿qué si quiero recordarte? Tienes que hacerlo todos los días. Que no importa el capítulo si estás en el mismo que yo o estás en otro capítulo diferente, pero lo puedes hacer. Hoy, por ejemplo, empezamos a leer Eclesiastés. Hoy es 4 de agosto. Hoy empezamos a leer Eclesiastés. Eclesiastés capítulo 1. Lo puedes hacer donde tú quieras. Sí, puedes empezar en el capítulo que tú quieras o mejor en el libro que tú quieras para que sí empieces en el capítulo 1 en orden. Pero lo importante es que lo hagas. La disciplina que nosotros tenemos es que leemos un capítulo al día y publicamos un versículo de ese capítulo en un grupo de WhatsApp en el cual nosotros nos recordamos unos a otros que tenemos que hacer. Hoy quiero invitarte a que lo hagas. Mira, ¿por qué es importante el estudio de la palabra? Mientras voy adelantando un poco aquí la diapositiva o la imagen,
porque no voy a alcanzar a leer todos estos textos por el tema del tiempo que te digo. Necesito 20 minutos para explicarte la Biblia verso a verso. Ya van 5 minutos, me quedan 5. Pero quiero recordarte esto, mira, nosotros debemos saber que Jesús mismo habló de la escritura y dijo, escudriñen las escrituras porque en ellas tienen la vida eterna. Ahí hay un punto importante. Jesús confirmó que la vida eterna está en las escrituras. Y dice, y ellas son las que dan testimonio de mí. Porque la Biblia, vamos a resumirlo en un momento, se consolida o se resume en un protagonista, en un personaje, y el protagonista es Jesucristo. Entonces él decía, la vida eterna, o sea, Jesucristo, que es la vida eterna, tener a Jesús es tener la vida eterna. Jesucristo está en la palabra y yo debo leerla para encontrarlo a él y para encontrarme a mí en él. Entonces, otra forma para que tú lo entiendas es que Jesucristo también confirmó y dijo, ustedes están limpios por la palabra que yo les hablo. En Juan 6 dijo, las palabras que yo les hablo son espíritu y son vida. Entonces, la palabra de Dios es poderosa, la palabra de Dios creó el universo, la palabra de Dios de la nada lo hizo todo, la palabra de Dios transforma, da vida, una orden, algo que venga de la boca de Dios es supremamente poderoso. Entonces, debes entender que es importante que leas la palabra. Se habla acerca de la inspiración divina de las escrituras. Entonces, los textos que te voy a decir dan testimonio acerca de lo que es la Biblia. Por ejemplo, según de Timoteo 3:16 dice que toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir y para instruir en justicia. Y yo te invito a que por favor tú lo hagas. Segunda de Pedro 1, el 20, el 21 dice que nada de la escritura es de interpretación privada. Y es que es necesario que este texto cobrara vida, por ejemplo, en el siglo XVI, donde se tenía presa la palabra y solo la podían interpretar el magisterio. Ese era un problema terrible. Ahora, yo quiero que entiendas que, hablando del magisterio, la máxima autoridad del creyente, la máxima autoridad del creyente o la autoridad del creyente total, tú la encuentras en la Biblia. Esa es la autoridad. La palabra de Dios es la autoridad máxima del creyente. ¿Por qué lo resalto? Porque del siglo XV, más o menos, desde el siglo IV hasta el siglo V, se creyó que la autoridad de la iglesia no era la Biblia, sino eran tres cosas. Uno, la Biblia sí, pero creían que el magisterio y la tradición podían dictar la autoridad. Entonces no era lo que dijera solo la Biblia, era lo que dijera el magisterio también, incluso si la Biblia no lo decía, o era lo que dijera la tradición, incluso si la Biblia no lo dijera. Entonces, esto cambió. Se llama sola escritura o solo Biblia. Y la solo Biblia es que la Biblia es la máxima autoridad del creyente. Ahora tenemos acceso a esa palabra. Precisamente la reforma protestante que se dio en el año 1517 fue la que dio origen a que se tradujera la Biblia, no solo, porque antes se tenía solamente en el latín, es decir, el Antiguo Testamento se escribió en hebreo, por la Septuaginta pasó al griego, Nuevo Testamento se escribió en griego, del griego lo pasaron al latín y en el latín era el idioma oficial. Las misas se daban de espalda, las misas se daban en latín, nadie podía entender, entonces era algo absurdo. Martín Lutero en 1517 clava las 95 tesis, protestando sobre muchas cosas. Entre esas cosas, por supuesto, era que la palabra no tenía o no era interpretada por los fieles, sino solamente el magisterio la podía interpretar, y la Biblia decía que ninguna palabra era interpretación privada. Obviamente, la gota que rebosó la copa era el tema de las indulgencias, eso lo reconozco en 1517, pero hoy, que son 510 años después, también se consolidan esas 95 tesis y muchas otras cosas que la iglesia hoy día necesita reformar. Que el evangelio también se está, convirtiendo en algo en que la palabra de Dios se está haciendo a un lado y se están tomando otra vez tradiciones, indulgencias y otras cosas dentro de la misma iglesia cristiana. Pero bueno, eso es otro tema. El tema es que la palabra de Dios es la máxima autoridad del creyente. ¿Por qué nosotros creemos que la palabra de Dios es inspirada por Dios? Bueno, primero ya da testimonio de sí mismo. Segundo, es singular. ¿En qué sentido? En que 40 autores durante más de 1000, creo que son 1500, 1800 años, perdón, ellos estuvieron escribiendo sobre un mismo tema sin conocerse, sin hablarse entre ellos, sin ponerse de acuerdo, concordaron en una misma hilación del pensamiento, en una misma historia narrativa acerca de los eventos futuros que estaban por suceder.
También la Biblia nos habla de la perfección, perdón, de la perfección que hay en la Biblia, porque incluso hay descubrimientos arqueológicos que se siguen viendo y que la Biblia ya había hablado de ellos o profetizaba de ellos, cosas incluso científicas que se hablan en la palabra y que se confirman. La circulación de la Biblia, porque, perdón, sin lugar a dudas, sí es el libro más vendido en toda la humanidad y el más traducido a todos los dialectos. La supervivencia, porque han querido destruirla, acabarla, y nunca han podido hacerla. Y por supuesto que cuando veamos las profecías de Apocalipsis te vas a sorprender, que verdaderamente es sorprendente las cosas que están por suceder. El testimonio de la experiencia cristiana es que gente que ha vivido por la Biblia ha sido transformada por ella. Dejemos hasta ahí. Tú vas a leer estos 12 capítulos, por favor, y vas a escribir qué dice la palabra de Dios sobre ellos. La palabra de Dios dice, ¿qué hace la palabra de Dios según los siguientes textos? Lee por favor cada uno de estos textos. Si no estoy mal, que era Juan 8:51 que decía que nos da la vida eterna. Y bueno, vas a buscarlo para que leas cada uno de ellos a ver qué dice. ¿Cómo profundizar en la palabra de Dios? Escuchándola, leyéndola, estudiándola, memorizándola, meditando en ella y creyendo en ella. Muy bien, voy a iniciar a hablar acerca de un panorama o una visión panorámica, perdón, de la Biblia. Entonces te lo voy a explicar rápidamente. Y voy a acomodarme, que vienen 20 minutos intensos en los que te pido que estén muy atentos y puedes tomar nota, toma nota, pero mi idea es resumirte la Biblia toda en estos 20 minutos. 20 minutos en los que te va a resumir toda la Biblia. Espero no pasarme de esos 18 minutos que me quedan. Bueno, si me preguntaran en una frase cómo resume la Biblia, yo diría que la Biblia trata de una sola persona, que es Jesucristo. Ese es el protagonista de la Biblia. Y un contexto que sí tiene, y es que Dios escogió a una nación o a un pueblo del cual iba a venir Jesucristo. Ahora, ¿quién es Jesucristo? Un rey prometido, el rey que ha sido prometido. Entonces, el resumen de la Biblia, que la Biblia se trata acerca de un rey que Dios prometió para gobernar al mundo en general, y él nos habla acerca de que ese rey es un rey espiritual, es el mismo encarnado, viene entonces de la nación de Israel. Ese es el resumen de la Biblia. Una forma de decirlo también es que el resumen de la Biblia es la elección de un pueblo, es el pueblo de Israel, para que de ese pueblo naciera el Salvador del mundo, que es el Señor Jesucristo, Rey de Reyes y Señor de Señores. Entonces, ahí tienes el resumen de la Biblia. Yo lo resumo nuevamente en dos frases. La elección de un pueblo, para que ese pueblo viniera el Salvador del mundo, que es Rey de Reyes y Señor de Señores. O, el otro resumen, se trata de un rey que viene a gobernar el mundo y cómo Dios escoge a una nación para que esa nación, que es Israel, venga el Rey del mundo. ¿Listo? Si tú tienes claro ya a hoy ese resumen, todo lo que te voy a hablar de los libros, conéctalo a eso, que de eso se trata, de la salvación del mundo o de la redención del mundo a través del Rey prometido que es Jesucristo. Ahora, la Biblia se resume, tiene varias divisiones internas. La primera división son dos grandes divisiones, uno se llama Antiguo Testamento y otro se llama Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento tiene 39 libros, el Nuevo Testamento tiene 27, los dos juntos suman 66 libros. De los 39 libros del Antiguo Testamento se dividen también en varias formas. Por ejemplo, la primera división es que los primeros 5 libros de la Biblia se llaman Pentateuco. ¿Por qué penta? Porque penta tiene que ver de 5, pentágono, pentagrama, no sé, pentacampeón, es de 5. 5, entonces son los primeros 5, también se llaman Torah, o le dicen Torah el pueblo judío. Después vienen 12 libros históricos. Los primeros 5 libros son Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Los siguientes son los 12 libros históricos, y esos libros históricos empiezan con Josué, pues jueces,
Josué, Jueces, Ruth, primera de Samuel, segundo de Samuel, primero de Reyes, segundo de Reyes, primera de Crónicas, segundo de Crónicas, Esdras, Nehemías, Esther. Posteriormente vienen 5 libros poéticos, y son Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastés y Cantares. Vienen los profetas mayores. Después te explico por qué se llaman mayores, pero son Isaías, Jeremías, Lamentaciones, Ezequiel y Daniel. Realmente hay 4 profetas mayores, porque uno de ellos escribe 2 libros, que es Jeremías y Lamentaciones. Pero Isaías, Ezequiel y Daniel son los 4 escritores de este libro: Isaías, Jeremías, Ezequiel y Daniel, repito. Y Lamentaciones, que está entre los profetas mayores, lo escribe el mismo autor que escribió. Los profetas menores son 12. De una vez te adelanto, se llaman menores porque su contenido es más corto y porque su profecía es menos trascendente respecto al mensaje principal, que es Cristo. Entonces son muy cortos y poco hablan del Mesías, pero son Oseas, Joel, Mos, Días, Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonías, Egeo, Zacarías, Malaquías. Posteriormente, entonces, ahora viene el Nuevo Testamento. Los 27 libros del Nuevo Testamento se dividen en los 4 evangelios, que son Mateo, Marcos, Lucas y Juan. El único libro histórico, que es Hechos de los Apóstoles. Luego vienen las cartas, que son las epístolas o las cartas paulinas, que son 13. Romanos, 1 Corintios, 2 Corintios, Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses, 1 Tesalonicenses, 2 Tesalonicenses, 1 Timoteo, 2 Timoteo, Tito, Filemón. Las epístolas generales, que son Hebreos, Santiago, 1 de Pedro, 2 de Pedro, 1 de Juan, 2 de Juan, San Judas. Y al final, el último libro, que es Apocalipsis. Muy bien, yo voy a empezar a resumir libro por libro. Ya te dije que estoy haciendo el resumen de la Biblia, me quedan 14 minutos y voy a tratar de resumirte libro por libro en estos 14 minutos. Te pido que estés muy atento. Empecemos con los primeros 5 libros. El primer libro se llama Génesis, y Génesis significa origen, comienzo. Eso es Génesis, Bereshit en hebreo, inicio, comienzo, origen. Y muestra el origen del mundo, pero también el origen de la nación de Israel, que empieza con Abraham. Entonces, es un libro de muchas historias muy bonito empezar con Génesis, porque cuenta la historia de la caída, la historia de Caín y Abel, la historia de Noé, la historia de la Torre de Babel, la historia de Abraham, de Isaac, de Jacob, de José. Bueno, muy bonito, la verdad. Recomiendo mucho ese libro para empezar. Génesis. Después viene el segundo libro, que se llama Éxodo. ¿Qué significa Éxodo? Que es una condición anterior. Éxodo es salir de. De ahí viene la palabra exilio, éxodo, salida. El éxodo es una salida. Entonces, ¿de dónde sale el pueblo de Israel? De Egipto. Recuerda que José fue a Egipto, mandó a llevar a su familia, pues estuvieron 430 años como esclavos en Egipto. Dios los sacó de Egipto y esta nación fue una nación. Después viene el libro de Levítico. ¿Por qué se llama Levítico? Bueno, pues Israel tenía 12 tribus. Una de las tribus era la tribu de Leví, creo que es el cuarto hijo de José, de Jacob. Y en honor a esa tribu, porque era la tribu, Dios escogió de las 12 una tribu que fuera sacerdote y le dio leyes sacerdotales, rituales a ellos, específicamente para el pueblo. Ahí los consideró en un libro que se llama Levítico, en honor a la tribu de Leví. Te lo preguntaré el lunes. Después viene Números. ¿Y por qué se llama Números? Porque es el libro del censo de la nación de Israel. Se contaba pueblo por pueblo, o se contaba numéricamente tribu por tribu. Entonces, ahí dice hijo fulano, hijo de fulano, de fulano, hijo de fulano, hijo de fulano. Fulano se juntó con fulano y engendró fulano, fulano, fulano y fulano y fulano. Y es un libro de puros nombres y números, por eso se llama Números, porque es un censo. Eso es parecido a la canción que Bernabé le dio a Borondón, Borondón le dio a Bernabé, y Bernabé le dio, bueno, ahí es todos con todos, quién con quién y de quién vino de ahí. Ese es el censo. Es como si hoy fuera en Colombia el DANE, Documento Administrativo Nacional de Estadística, algo así. Entonces es números, censos. Muy bien, ahí están. Y después viene Deuteronomio, que Deuteronomio significa segunda ley, no porque hubiera otra ley diferente a la que le dio en Sinaí, sino porque es la segunda vez que se repite la ley al pueblo. La repite Moisés, pero la repite porque la antigua generación había muerto en el desierto por causa de su desobediencia, y esta nueva generación, que era la que iba a poseer la tierra prometida, no había estado el día en que se estableció el pacto, y era necesario que repitiera el mismo pacto por segunda vez a esta nueva generación. Se llama Deuteronomio. Muy bien.
Luego vienen los libros históricos. Entonces los libros históricos son 12. Empiezo con Josué. Josué es el sucesor de Moisés, que lo sacó de la tierra de Egipto. Y entonces Josué sí es guerrero. Josué es guerrero. Josué es pelea. Es cómo toman posesión primero de Jericó, después de ahí, así sucesivamente van tomando posesión de cada nación. Ese es Josué. Después viene jueces. ¿Y por qué se llamaban jueces? Porque ellos tenían una tarea y era juzgar. Pero juzgar cómo? ¿Qué era juzgar? No era que ellos se sentaran a decir, usted le paga a este, usted le debe a este, a ver, cuéntame sus problemas y yo juzgo. No, juzgar era que ellos traían justicia. ¿Y qué era justicia? Pues que sus enemigos los atacaban y ellos hacían justicia. Ellos reclamaban lo que les pertenecía, cuidaban lo que les pertenecía. Eso era la justicia. Entonces, el libro de jueces es personas que Dios levantó para traer paz, porque la paz es el resultado de la justicia. Entonces, esa justicia la imponían ellos a través de guerras. Era entonces, por ejemplo, ¿quiénes? Sansón, Gedeón, Jefté, Débora y algunos otros más que Dios levantó. Después de jueces viene Ruth. ¿Por qué Ruth? Ruth ni siquiera es de Israel. Ruth es moabita. Ruth era de otra nación, pagana. ¿Pero por qué Dios la mete ahí? Bueno, porque Ruth aparece. ¿Por qué aparece Ruth? Que es la primera nombre de mujer. Porque Ruth viene siendo la multiplíquenlo por menos por 36 de abuela de nuestro Señor Jesucristo. Y como te dije, esto se trata, mira, no es salida de la nación de Israel. Recuerda que es la elección de un pueblo para que Él viera el Salvador del mundo o viceversa. Entonces, se trata del Salvador del mundo y cómo Dios escogió un pueblo para Él traerlo. Entonces, en este caso, Ruth viene siendo la tatarabuela del Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque Ruth se casa con Booz. Booz engendra a Obed. Obed engendra a Isaí. Isaí engendra a David. Y David viene siendo tatarabuelo. Y por eso Jesús se identifica y decían Jesús, hijo de David, porque es descendiente de la tribu de Judá, por eso se llama el león de la tribu de Judá, y por ende, entonces, descendiente de David. Muy bien. Vamos ahí entonces en Ruth. Ruth. Después de Ruth viene, a ver, Josué, juez, Ruth, primera, no se dice primera, sino se dice primero. Es primer libro, primero de Samuel, segundo de Samuel. Cuenta la historia de David y del profeta Samuel. Primero de Reyes, segundo de Reyes. Entonces resulta aquí que pasa algo que sí es trascendental en la Biblia, pero no te quiero confundir con ello, y es que David, que fue un gran rey, primer rey de Israel después de los jueces, bueno, Dios escoge primero a Saúl, pero el primer rey que Dios puso fue David, tiene a su hijo Salomón y Salomón tiene otro hijo y resulta que ese hijo sí dividió la nación en dos. Estaban los reyes del norte y los reyes del sur. La nación ahora estaba dividida en dos. Esa historia de esos reyes, pues por eso se trata Reyes, cuentan cómo fueron los reyes del norte y los reyes del sur. Después viene primero de Reyes, segundo de Reyes, primero de Crónicas y segundo de Crónicas, son crónicas de los reyes. Por eso cuando tú lees Reyes y lees Crónicas vas a encontrar cosas muy repetidas. Primera de Crónicas, Esdras, Nehemías. Esdras era sacerdote, Nehemías fue quien reconstruyó los muros después de que fueron derribados por causa de una cautividad. Esther es una mujer. Esther es el libro que no nombra a Dios. Va a buscar la palabra Dios en Esther y no la encontré. Pero Esther es la mujer que se casa con un rey y Dios la usa a ella para que ella pueda hablar a favor del pueblo de Israel cuando se casa con el rey, que creo que era el imperio asirio. Entonces Esther, después ella termina, vienen los libros poéticos. Entonces los libros poéticos son 5, Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastés y Cantares. Job trata de cómo el justo puede sufrir y ser fiel a Dios. Salmos era el libro originalmente llamado Salmodia, incluía eran melodías y poemas, o sea, este es un libro de melodías y poemas, así como las iglesias cristianas hoy toman y dicen, vamos a cantar el himno número 23, Gloria, Gloria, Aleluya, y empiezan a entonar. Pues antes se tomaba Salmodia y se decía, ahí tiene 5 libros, entonces decía, vamos a tomar el libro 2, el Salmo 22, por ejemplo, y cantar el Salmo 22. Y muchas de las canciones que nosotros hoy cantamos en la iglesia realmente son salmos. Muchas de las canciones. Bendito sea Jehová la roca por toda la eternidad. O la canción, por ejemplo, aclamada a Dios con alegría toda la tierra. O moradora de Sión alaba a Jehová. Grandes son sus maravillas. Cualquiera. Hay muchos, pero realmente son muchísimos los salmos. Y vienen del libro de Salmón. Salmos, proverbios son los proverbios de Salomón. Eso no solo habla la mente de Salomón, ahí habla Gura, ahí habla David, ahí habla otros.
pero la mayoría son de Salomón. Proverbios, Eclesiastés sí es de Salomón. Entonces, digamos que Proverbios era en la cúspide de su vida y Eclesiastés en el descenso de su vida, pero hay que entender Eclesiastés porque Eclesiastés es que todo es vano y no hay alegría o plenitud en el hombre, pero aclara, debajo del sol, confirma que debajo del sol no hay nada que pueda llenar al hombre. Entendemos que hay solo en Cristo está la plenitud. Cantar es un libro más bien erótico. Entonces es el libro de las parejas, veanlo con más calma y analicen el doble sentido. Dice, bueno, es un libro erótico. Vean, véanlo, véanlo con su esposa, pero él usa un lenguaje muy figurado y dice, esposa mía, te besé y bajé por en medio de tus dos montañas y no sé qué, y tomé agua del pozo y cosas así que, wow, usted dice, Dios mío, ¿qué está pasando aquí? Pero es un lenguaje erótico que era Dios, era el esposo y la esposa era Israel. Esa es la verdad. La casa de Efraín le llamaban también el Israel del norte y la casa de Judá le llamaban Israel del sur. Pero eso terminó en divorcio. Después le encontramos que el Señor les da cartas de divorcio a Israel. Ahora entonces en el nuevo pacto hay un nuevo matrimonio que es Cristo y la iglesia. Eso lo encuentra en Efesios capítulo 5 y ese es el nuevo misterio o uno de los misterios del nuevo pacto. Pero bueno, te lo dejo hasta ahí. Profetas mayores, ¿por qué se llaman profetas mayores? Miremos, wow, no, me quedan 4 minutos, no alcanzar. Los profetas mayores se llaman profetas mayores porque su profecía fue más trascendente, más relevante, tocante más a Cristo. Entonces están Isaías, Jeremías, Lamentaciones, Ezequiel y Daniel. Incluso, ¿por qué también tiene que ser más relevante? Porque incluso Ezequiel, Daniel, Isaías tienen mucho. Isaías tiene que ver mucho con la primera venida de Cristo. Ezequiel y Daniel tienen que ver muchísimo con la última venida, la segunda venida de Cristo. Lo que está por venir es muy apocalíptico. Daniel es muy apocalíptico y Ezequiel también. Y los profetas menores se llaman profetas menores porque su profecía fue más corta. Creo que ya te los nombré. Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonías, Ageo, Zacarías y Malaquías. Sigo mirando rápidamente, vamos a pasar al Nuevo Testamento. Hay 4 evangelios en el Nuevo Testamento. Esos 4 evangelios hay que saberlos leer porque cada uno tiene una forma diferente de presentar a Jesús y la forma es válida. Eso se llama la unión hipostática o también le llaman la dicotomía de Cristo. ¿De qué se trata? Que Cristo es rey y es siervo. Alguien que es rey no puede ser siervo, pero Cristo es rey y es siervo. Y también que Dios Jesús es hombre, pero también es Dios. ¿Cómo lo presenta? Entonces Mateo lo presenta como el rey, como el Mesías esperado. Las parábolas del reino las encuentras en Mateo 25, por ejemplo, son puras palabras del reino, el rey que fue prometido. Pero Marcos, en cambio, lo presenta como el siervo, el que vino fue a servir. Por ejemplo, tú lees Marcos capítulo 1 y ya aparecen 4 milagros, mientras que Mateo, para que hubieran milagros, tuvo que explicarse muchísimo. Por eso Mateo empieza con la genealogía, porque él quiere explicar que es de David, es hijo de David, que es judío y que es hijo de David y que ese es el rey que estaban esperando. Pero Marcos entonces lo presenta es como el siervo que vino a hacer muchos milagros y créanle porque él es sobrenatural y ya en el capítulo 1 hay 4 milagros. Lucas lo presenta como el Hijo del Hombre. Lucas es el mismo que escribe Hechos. Entonces, incluso Hechos empieza en el primer tratado, o Teófilo. ¿Cuál es el primer tratado? El de Lucas. Y en Lucas dice, te escribiré Teófilo. Nuevamente le escribe el mismo que es Teófilo. Entonces Lucas lo presenta como hombre y es donde aparece en Lucas más que nada hijo de hombre, haciendo alusión a una profecía que se dio en Daniel, donde Daniel miraba a alguien divino que tenía forma de hijo de hombre y refiriéndose al hijo del hombre se refiere a Jesucristo como hombre. Ahora, y el cuarto evangelio, que es el de Juan, presenta al Señor siempre como Dios. Desde el versículo 1 dice, y el verbo era Dios. Ya nos presentaba a Jesús que en el principio, desde antes del principio ya era Dios y dice, y este verbo se hizo carne y él nos presenta a Jesucristo como Dios. Incluso a él es que le da la revelación de Jesucristo en Apocalipsis para mostrarlo como el Rey de Reyes y el Señor de Señores, que es en Apocalipsis donde se consuma esa revelación. Bien, ya dije que Hechos es Hechos de los Apóstoles o Hechos del Espíritu Santo, muestra la historia de la iglesia primitiva. Las epístolas o las cartas paulinas, mejor, bueno, epístolas porque tienen las de Pablo y las generales. El apóstol Pablo es el apóstol a los gentiles, el apóstol que el pueblo de Dios se dividía en dos. Bueno, me queda un minuto. En gentil y judío. Judío era el que era nacido en Israel y gentil era el que no era nacido en Israel. Por ejemplo, los colombianos, los venezolanos, los estadounidenses, los mexicanos realmente somos gentiles.
Entonces, estas cartas están escritas para nosotros. El Señor permite que estas cartas de Romanos, Colosenses, Tesalonicenses estén escritas en el gentilicio de las personas a las que fue dirigida. Por ejemplo, si el apóstol Pablo hubiera llegado a Cúcuta, él hubiera escrito una carta a los cucuteños y se llamaría Cucuteños. Y si hubiera sido dos, hubiera ido primera de cucuteños y segunda de cucuteños. Si hubiera llegado a México, le hubiera escrito carta a los mexicanos y el libro se llamaría Primera de Mexicanos y Segunda de Mexicanos. Eso es lo que pasa. Entonces, Corinto, cuando es a la iglesia de Corintios, llama el libro porque le escribe a los hermanos que viven en Corinto. Gálatas se llama así porque le escribe a los hermanos que están en Galacia. Tesalonicenses se llama así porque le escribe a los hermanos que están en Tesalónica. Filipenses se llama así porque le escribe a los hermanos que están en Filipos. Colosenses se llama así porque le escribe a los hermanos que están en Colosas. Romanos se lee así porque está escrito a los hermanos que están en Roma. Y así sucesivamente. Y hay algunas que son muy específicas, como le escribió a Tito, a Filemón. Muy bien. Las epístolas generales, entonces, son las cartas sí escritas por estos mismos autores, como Santiago, primera de Pedro, segunda de Pedro, ese es el apóstol Pedro, primera de Juan, segunda de Juan, tercera de Juan, eso lo escribe Juan. El hombre que más escribe libros en la Biblia es el apóstol Pablo, que escribe más o menos 13 libros. Pueden ser 14 porque se cree que Hebreos, que no lo nombré, se escribe a él, pero Hebreos es toda la simbología de cómo era el antiguo pacto y cómo en Cristo todo eso fue consumado. Entonces él podría haber escrito 14 cartas, pero dejemos que sean 13. Digamos que sean 13 porque ha estado en duda si realmente él escribe Hebreos o no. El autor de Hebreos no se presenta allí. Pero las cartas, por ejemplo, de Pedro, primera de Pedro, segunda de Pedro, son cartas universales de Pedro. Primera de Juan, segunda de Juan, tercera de Juan es el apóstol Juan que escribe. No se trata del remitente, no que le escriban a Juan, sino que es Juan el que escribe a los hijitos amados, que es la iglesia. Santiago sí le escribe a los expatriados, él sí dice que esto es directamente a los judíos que están en otras partes del mundo. Entonces, ahí se está escribiendo las epístolas generales. Termino con Apocalipsis, que es la revelación de Jesucristo. Sobre este libro, que es Apocalipsis, sí voy a tener una clase específica para hablarles acerca de las cosas que están por venir, pero es la revelación de Jesucristo. Usted lee Apocalipsis 1.1, dice, este libro es la revelación. ¿La revelación de qué? De Jesucristo, de lo que está por suceder, de lo que pasará con él, de cómo esperamos que Cristo venga. Y Cristo venga, ¿por qué? Porque el Mesías que fue cometido tenía dos fases. Una era el siervo sufriente, Isaías 53, y otra era el rey prometido. Él vino y cumplió la fase del siervo sufriente. Ahora vendrá como rey, vendrá como rey, vendrá a juzgar. Y eso vendrá acompañado de juicios, de meteoritos, de muertes, de cosas trágicas, de anticristo, de sello de 666, de temblores, de, bueno, muchas cosas. Eso era su venida. Bien, mis amados, hemos llegado a la parte final. Si me fueron 33 minutos, ustedes me perdonarán. Pero créame, he tratado de resumir la Biblia lo más corto posible, en menos de 20 minutos, puedo decir, no, quizá un poquito más, unos 25 minutos, pero espero que te haya servido, que sea edificación para ti. Mis amados, Dios los guarde, Dios los bendiga a todos. Se recuerda que este lunes espero verte para que hablemos de estos temas. Si tienes dudas, por favor, preguntes. No dudes en preguntar. Bendiciones, mis amados. Un fuerte abrazo.